saber esto también nos cambia, desde el punto de vista de lo que hay que hacer no cambia nada, pero sí habíamos hablado, no hay problema, Noelia, habíamos hablado de que esta clase que estamos ahora en curso es la última, y sigue siendo la última con actividad, digamos, del cuatrimestre, pero como hay después tanto tiempo hasta la siguiente clase, lo que sí voy a hacer es la última semana publicarles todos los materiales de la clase, que después la actividad que corresponda la haríamos a la vuelta. Pero para que ustedes ya los tengan y aprovechen todo este tiempo para ir leyendo tranquilos, tomando apuntes, por ahí anotarse alguna consulta para hacer, porque ya empezamos en el segundo cuatrimestre con clases un poquito más extensas y con un poco más de complejidad, digamos, conceptual. Entonces, hay todo ese tiempo, los materiales ya se los dejo disponibles para que cada uno se organice y lea en los tiempos que tiene. Y entonces a la vuelta sí pensamos en una consigna de trabajo que ahora ya en el segundo cuatrimestre no va a ser siempre a través de foros como hasta ahora. ¿Sí? Algún trabajo que van a enviar en base a los materiales de lectura va a haber. Así que lo que vamos a aprovechar es en eso. Por lo menos ese tiempo, si yo llego a poder disponer en los horarios que corresponden de tiempo, les aviso, pero me la veo venir que no. En general tengo muchas materias en el instituto, entonces en periodo de mesas estoy siempre con aplicada a alguna mesa mía o de algún colega. Así que eso se los aviso a la vuelta, pero así ya tienen todos los materiales para adelantar lectura y organizarse con eso. Eso es lo único que no había pensado yo, y sabiendo que las mesas van a ser tan extensas, lo vamos a agregar. Pero bueno, de contenido, digamos, no de contenido, de actividad, lo último es esto que estamos trabajando ahora. Hoy habíamos quedado que la segunda parte de la clase hacíamos un foro por separado para que no sea confuso. Faltan todavía varias intervenciones en la parte A, les puse A y B para diferenciar eso, también le cambié el nombre. Y bueno, a partir de hoy nos queda hasta el final de las vacaciones la actividad del segundo foro, que es mucho más corta, digamos, y más simple esa actividad, ¿no? Por ahí me interesaba más que aprovechemos este encuentro para hablar sobre la primer parte de contenido, sobre todo sobre estas teorías de medios unidireccionales, en función de lo que después cada uno puede analizar de los artículos de la primera clase. Ya había algunas intervenciones que estaban bien, o alguna para ampliar, pero bueno, justamente aprovechamos para hacer estas aclaraciones, y obviamente el foro sirve también para ver lo que ya compartieron algunos compañeros y orientarse con eso. Ahí siempre alguno da el puntapié, que orienta, que puede servir para orientarse a los que todavía les falta hacer la intervención. También, como esta clase depende de lo que hicieron en la clase 1, puede ser por esa razón que todavía tienen que redondear algo ahí para poder hacer esta actividad. Así que venimos un poco más lento por ahí que en las otras clases, en el foro. Así que bueno, para aclarar un poco más y hablar un poco más del tema, para que hagan esta actividad, la idea hoy era repasar un poco, primero recordar, lo habíamos planteado y lo dejamos abierto en el encuentro anterior, recordar que trabajamos estas teorías de algún modo para completar lo que vimos en la clase 2 con Berger y Luhmann. Walter quería preguntar algo, decir algo. Sí, buenas tardes, profesora. Se escucha muy despacito el micrófono suyo. Sí, no se le escucha nada casi. Voy a probar poner un micrófono a ver si anda mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Ustedes me dicen. O acelere yo, ¿no sabe qué dice la clase? Yo escucho despacito. Se está escuchando bien, profe, ¿eh? Yo la escucho perfecto, profe. Es un tema de señal entonces, pero ahí se acomoda. Igual dejo el micrófono que siempre anda un poquito mejor. Lo dejo puesto por las dudas. Bueno, les decía
que en primer lugar lo que tenemos que recordar es que complementamos la clase sobre la construcción de sentidos en la vida cotidiana, ¿no? A través de estos procesos de socialización que trabajamos en la clase 2, con estas teorías, porque habíamos dicho que, ante todo por la época y los intereses, pero sobre todo por la época del texto de Berger y Luhmann, ellos no toman en cuenta como un actor que es parte en la vida cotidiana de la construcción de significados a los medios masivos, que lo son desde hace un tiempo, pero sobre todo, obviamente ahora, que es totalmente omnipresente, porque ya no se trata nada más que de tener una radio o una televisión cerca o de ir a comprar un diario, sino que en cualquier momento y en cualquier lugar estamos consultando en el celular informaciones, posteos, mensajes que circulan instantáneamente y lo que ocupamos, a veces en forma inconsciente, buena parte del día, todos, ¿no? en el uso de estos dispositivos. Entonces, obviamente que tienen que tener, si son tan omnipresentes, influencia en la construcción de significados de sentido común y de un montón de otros saberes que vamos incorporando en la vida social. Así que es como una ampliación de lo que nos quedaba pendiente como elemento para terminar de comprender cómo circulan y de dónde surgen y cómo nos relacionamos con todos los sentidos y los saberes que circulan por la sociedad, especialmente en este ámbito de la vida cotidiana, ¿no? O sea, más allá de cuando uno busca algo intencionalmente, por ejemplo, porque está estudiando algo, o investigando sobre algo, eso ya sería racional y consciente. Intencional, de lo que hablamos es de todo eso que vamos incorporando, internalizando, sin reparo, sin método, porque circula, porque está presente, ¿sí? Digamos, es en ese aspecto. Y dentro de entonces los materiales de la clase teníamos un primer grupo, que son todas estas teorías sobre medios unidireccionales, que son los medios masivos de comunicación, que se llaman así justamente porque desde un solo punto sale un mismo mensaje con interés de llegar a una masa de población grande y heterogénea, pero de un solo mensaje. Y su función principal no es interactuar, ese mensaje tiene un solo sentido, va del emisor al receptor, digamos, ¿no? del medio a la audiencia. Eso es así aún con estos materiales que estamos analizando desde la clase 1, que todos los rastreamos por internet, pero los medios que los producen siguen teniendo esta intencionalidad, algo que encontramos en un portal, sea de un diario, de un organismo multinacional como UNICEF, un ministerio, de una fundación. En esos portales se transmite en un sentido la información, ¿sí? Siguen funcionando con esa misma lógica, solo que lo vemos en la computadora, en el celular, en vez de en la televisión. Lo que cambia es el dispositivo, pero no la construcción ni la intención principal del mensaje. Esas teorías, que en la clase aparecen cronológicamente, tal como fueron apareciendo a lo largo de la historia, lo que nos muestran son las preocupaciones que empezaron a existir en el campo de la teoría de la comunicación social, cuando empieza a ser clara la relevancia de estos medios masivos. Fíjense que las primeras dos, que son la teoría funcionalista norteamericana y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, las dos son contemporáneas de las dos potencias principales que se enfrentaron en la Segunda Guerra, ¿no? Son teorías del periodo entre guerras y durante la Segunda Guerra, no casualmente. Walter, ¿querías decir algo o aprendiste más? Y justamente por todos los sucesos de ese momento, se dieron cuenta de que los medios masivos inciden en lo que la población va a pensar, va a apoyar, no va a apoyar, cuando estamos embarcados en un proceso semejante como la Guerra Mundial. Sí, Walter, levantaste la mano.
Me disculpo por la intervención, ya arreglé mi tema. Estoy escuchando atentamente, profesora. Buenísimo. Bueno, obviamente, si lo pensamos en ese contexto, está claro que para que un Estado defina intervenir en una guerra de esa magnitud, tiene que tener consenso de su sociedad, porque genera riesgos, genera un gasto enorme, ¿no? Recursos públicos que en vez de ir a otras cosas van a ir a sustentar la guerra, la participación en la guerra, y la principal herramienta que tuvieron los estados principales, los enfrentamientos principales en esa guerra fueron los medios de comunicación como medio de transmitir mensajes, información, ¿no? De orientar la opinión para poder seguir sosteniendo ese conflicto. Así que claramente llamó la atención. Y lo que pasa, por ahí la diferencia entre la teoría norteamericana y la alemana, que aparecen en la clase, tiene que ver con la motivación con la que la realizaron. La teoría funcionalista más bien pensó en cómo perfeccionar las estrategias de los medios de comunicación para poder masivizar una información, una idea, una opinión, pensando en que eso era justamente como el nombre de la teoría, ¿no? Funcional a los objetivos que estaba teniendo la sociedad en ese momento, ¿sí? Las opiniones contrarias pueden obstaculizar ese objetivo. Pensemos que en Estados Unidos no hubo consenso absoluto, ni en la Segunda Guerra, ni en las que vinieron después, Vietnam. O sea, hubo movimientos antibélicos en la época de los movimientos hippies. Es un tema importante, digamos, en ese contexto. Mientras que la teoría alemana es de un montón de pensadores, sobre todo del campo de la filosofía, que fueron los perseguidos de Alemania, ¿no? Son los que tuvieron que emigrar, y la mayoría terminó en Estados Unidos, de los autores de esa teoría, por ser judíos, por el origen judío, y por lo tanto también, más allá del origen judío, por la crítica que tenían respecto al nazismo, como sistema político, digamos así. Entonces vemos una idea más crítica y una más armónica en esas dos teorías. Las dos observan más o menos el mismo punto respecto a los medios. La funcionalista, la mejor manera de entenderla es esa metáfora que en la clase también hay una imagen, que es la de la aguja hipodérmica, ¿no? La idea de que los medios masivos, justamente por esta capacidad de llegada, tienen esa capacidad de inocular un mensaje sin que el público pueda resistir, tal como el cuerpo no puede resistir la entrada del líquido con una inyección. Entonces piensan cómo construir y divulgar los mensajes que se quieren divulgar para asegurar esa efectividad, ¿no? O sea, que el mensaje llegue y que sea internalizado linealmente, digamos, tal como fue emitido por todos los que lo reciben. La escuela de Frankfurt, a través de este concepto que aparece de industria cultural, está hablando de lo mismo, pero enfocando un poquito más en cómo se construye ese mensaje, ¿no? ¿Por qué razón los medios pueden ser muchas veces tan efectivos en inyectar esos contenidos en la población? ¿Por qué son efectivamente eficientes en muchos casos? Y fíjense que la combinación de palabras del término industria cultural ya nos está revelando el enfoque. La idea es que un producto cultural en la sociedad en la que vivimos es ante todo un producto, como cualquier otro, y se fabrica con la misma lógica y técnicas que cualquier otro producto que se comercia, una heladera, un auto, un mensaje, un disco, un libro, ¿no? Los objetos culturales también se producen con una lógica industrial, en serie, con la intención de ser vendidos masivamente, ¿no? De popularizarlos para ser efectivamente comercializados, y por lo tanto, al consumir un mensaje cultural, hay que tener presente que esa lógica económica es parte de la intención de ese mensaje. La idea es llegar y vender
y reproducir en serie como se produce y se vende en serie un auto. Y en ese sentido, industria, ¿no? Poniendo en cuestión que tal vez los aspectos culturales, científicos, artísticos deberían tener otras lógicas primordiales, no sé, la creatividad, la calidad, ¿no? Otros criterios. Pero cuando se fabrica y se distribuye en serie, el criterio es otro, ¿no? El ejemplo más claro, que no es un ejemplo del tipo de mensajes que estamos trabajando ahora, pero que nos deja comprender bien la idea, es la comparación que uno de los autores de esa teoría, que es Walter Benjamin, hace entre un cuadro real, concreto, de un pintor, y la reproducción en serie de láminas de ese cuadro que podemos comprar en cualquier lado, que nos viene en una revista, o que podemos descargar para poner de fondo de pantalla hoy en una computadora, por ejemplo. Si bien la fuente parece ser la misma, esa reproducción técnica, ¿no?, mediada por la tecnología para masivizarlo, le borra la individualidad como hecho artístico, ¿sí? La comparación que podemos hacer es que la sensación de pararnos delante de una lámina del Guernica que podamos tener en nuestra pared, del Guernica de Picasso, no es lo mismo que pararse ante el mural real de Picasso, con sus pinceladas, con sus colores reales, ¿no? El mensaje y la sensación que causan no van a ser lo mismo, y eso se pierde en la reproducción infinita. Eso es como un efecto que necesariamente lo masivo, tecnológicamente hablando, produce sobre ese objeto que transmite. En ese sentido también podemos ver, por ejemplo, qué diferente que es asistir a una clase, a una charla de un investigador, de un especialista que nos explica algo en cuerpo presente, con toda su gestualidad y demás, y lo distinto que es leer un informe de divulgación, que sale, no sé, por ejemplo, en una nota de domingo, que es de los diarios que son más gordos y aparecen todas las secciones específicas. Claramente no nos llama la atención de la misma manera, no podemos profundizar la comprensión de la misma manera. Entonces, es una ganancia, por un lado, por el hecho de el acceso para más población a ciertas informaciones y productos, pero llaman la atención sobre que para que ese mensaje pueda llegar hay cosas que se le están borrando necesariamente, ¿no? Que hay una pérdida ahí. Entonces esas dos teorías, digo, van juntas porque miran la misma cuestión, el mismo problema, pero unos con la intención de reforzar la capacidad de los medios de hacer eso, y otros como crítica, llamando la atención en qué es lo que estamos perdiendo, porque las cosas son así, funcionan así. Y la teoría, esta misma escuela de Frankfurt, por ejemplo, nos da pistas sobre las estrategias con las que se construyen esos mensajes para ser efectivos. Bueno, Noelia dice, influyen mucho en el pensar de las personas, tal cual. Y por cosas como ellos, en el texto tenemos dos, podemos pensar otras según cuál es el soporte. Una que nombra es la repetición. Está claro que los medios masivos pueden replicar al infinito el mismo mensaje o la misma idea, la misma imagen, que ahora, bueno, ni hablar con las redes también, nosotros mismos contribuimos a seguir replicándolo. Entonces nos pasa esta cuestión de que no es que vamos a escuchar una noticia o una opinión el rato que miramos un noticiero en la televisión. Después entramos a mirar los diarios digitales y vamos a encontrar lo mismo. Entramos a nuestra red social y alguien compartió lo mismo. Vamos a la verdulería finalmente y en la cola la gente está hablando de lo mismo. Profe. Sí. Sí, Daniel. Y con el tema de agregar y sacar cosas, también está la intencionalidad, porque a veces se le agregan cosas o se le sacan cosas para tener otra intención sobre el mensaje. Exactamente, porque por ejemplo una información original, según quién la da y con qué intención, va a producir esta selección, que es lo que apunta la teoría de Chomsky, ¿no? Pensar en esos filtros, según los intereses del medio que está difundiendo, va a haber este proceso de selección.
el mensaje final que construyan y decidan difundir va a tener estas características que estamos hablando ahora para ser efectivos. Y ese proceso de trabajo previo de seleccionar qué sería a lo que apunta la teoría de Chomsky. Y son, digo, varios efectos. No se trata solo de que si un medio se propone que todos nos enteremos de algo, lo va a conseguir porque no hay manera de no enterarse, porque por algún lado nos va a llegar. Sino que al estar todo el día internalizando inconscientemente ese mensaje repetido, se producen ciertas sensaciones, ¿no? Podemos pensar el ejemplo de cómo se cubre ahora que existen, no sé, canales de televisión 24 horas, que los diarios digitales permiten que todo el tiempo actualicen las noticias, no hay que esperar al día siguiente. Y el título de la mañana ya está viejo, como pasaba con el diario en papel. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta nena que están buscando en San Luis, la posibilidad de estar 24 horas cubriendo el tema nos produce el efecto no solo de la preocupación de la pérdida de esta nena, sino que nos produce el efecto de pensar, sentir que todos los niños están en peligro de que esto pase, de que esto pasa todo el tiempo, que le puede pasar a todo el mundo. Sea o no sea así, tal vez, por ejemplo, no sé, el porcentaje de casos como estos que tenemos nosotros no varía mucho respecto a cualquier otro lugar del mundo. Pero en este momento, bajo esta presencia permanente, se nos genera esa sensación. Y vamos a tener actitudes, ideas y actitudes acordes a esa sensación que se nos generó. Este es un hecho real y concreto, quiero decir, pero muchas veces también estas sensaciones se generan sobre cosas que no son en la realidad práctica efectivamente de esa manera, pero se instala la idea. Cosas que podemos percibir porque siempre aparecen los temas como modas, ¿no? Hubo una época en que parecía que a todos nos iban a secuestrar a la vuelta de la esquina, épocas donde parecía que no pasaba más nada y que el único problema es la inflación. Después nos volvemos a concentrar en otro tema y parece que ya no es. Y efectivamente produce el efecto de instalarnos la preocupación permanente o hacernos olvidar momentáneamente de ciertos problemas. Después, otra cuestión es con qué intenciones puede estar buscándose eso, pero es un efecto que hace efectiva la llegada del mensaje. Esa repetición y el otro mecanismo que nombran es la presuntuosidad, que en este contexto significa esta apelación justamente al sentido común, ¿no? Cuando nos hablan como en complicidad, que esto que van a decir, o que dice una nota, o que dice alguien en la tele, es lo que todos pensamos. Así que es obvio, evidente, no hay que explicar nada de esto, porque es lo que todos pensamos y sabemos. Yo siempre uso de ejemplo la expresión de Legrand de la gente me dice en la calle. Y arranca, ¿no? Sí, Daniel. Profe, hoy pasa mucho con los medios con el tema de la vacunación, no sé si se dio cuenta. Por ahí en algún canal están pasando de que, mañana abren los de 45 años y en el otro canal están poniendo por qué los abuelos todavía no están vacunados. Uno está contento porque abre una vacunación y el otro está en desacuerdo totalmente de la vacunación. Es algo increíble y es según como la gente también lo toma. Algunos se ponen contentos porque abren la de 45 y ves el otro canal y te está llenando la cabeza de que los abuelos no están vacunados y le están dando lo de 45. Es todo un tema. Claro, exactamente. Y son dos actitudes distintas, ¿no? Nos producen tranquilidad porque pensamos que ya se aceleró la cosa y ya vamos a estar todos vacunados, o una nueva preocupación, una frustración porque creíamos que estábamos resolviendo y resulta que es claramente, sí, un efecto, porque, digamos, crean una sensación sobre cómo es la realidad y uno va a vivir en esa realidad que cree que existe, coincida o no coincida en todos los términos con la realidad concreta. Esa es justamente el poder que tiene las técnicas posibles de construcción de mensajes y esta capacidad de llegada masiva. Noelia. Sí, o sea, nosotros, pues, se podría decir que nosotros vivimos en una realidad que a veces nos pintan o que nos hacen creer. Capaz que es lo que está pasando, pero tal vez no lo sea.
exactamente, y no siempre es verificable para nosotros, aun cuando queramos tener reparos, no siempre vamos a poder verificar, digamos, la conexión real o no que tienen esos mensajes con lo que efectivamente ocurre, ¿no? Se cita la frase típica de la única verdad es la realidad, pero justamente acceder a la realidad no es algo simple y directo. No está a la mano de un individuo, quiero decir. Si vamos individualmente a ver qué pasa, lo que vamos a saber es solo lo que nos rodea. Para poder saber lo que pasa en una sociedad necesitamos otro enfoque, necesitamos conocimiento científico, racional, o sea, no es algo al alcance de una mano, nada más esa verificación. Por eso también cambiaba mucho en los artículos que compartieron, cambia mucho según el tipo de conocimiento que identificaron. Si había o no había en esos artículos alguna base científica o filosófica, si solo encontraron sentido común, con la salvedad de que aun cuando haya conocimiento científico, puede ser seleccionado y comunicado con una intención de determinada manera, ¿no? Todavía no nos asegura de que eso que nos dicen es algo que se nos ofrece para que nosotros tomemos posición. Lo que estamos hablando es justamente no solo de cómo se selecciona, qué se informa o qué no, sino que en la manera de construir ese mensaje se puede estar orientando qué conclusión tenemos que sacar nosotros cuando lo consumimos, ¿no? Cuando lo leemos o lo vemos. Bueno, la teoría de los estudios culturales, que es una escuela de pensamiento inglesa, más bien de antropólogos, ¿no? Los antropólogos suelen investigar sobre comunidades más pequeñas, ¿no? No se plantean problemas de la sociedad en general, también los hay, sino de comunidades concretas. Entonces, en este grupo de estudios lo que hicieron fue enfocarse justamente en la audiencia, ¿no? En ver los efectos en la audiencia, para cuestionar esta idea de que siempre los medios van a lograr ser efectivos, o sea que todos salimos creyendo y repitiendo lo que escuchamos y nada más. Y ellos entonces, por ejemplo, hicieron estudios siendo ingleses, en los barrios obreros alrededor de las fábricas de Manchester, que desde que aparecieron las fábricas al principio del capitalismo siguen teniendo el mismo formato, y entonces son comunidades de la clase trabajadora, y fueron demostrando que determinada información que se recibía masivamente por los medios en esos barrios no era interpretado de la misma manera que como recibe esa misma información otro sector de la sociedad, que su experiencia particular de vida, su trayectoria, su posición, son parte de los filtros que nosotros como audiencia también aplicamos para interpretar un mensaje. Entonces, cada mensaje tiene esos 3 caminos que se ven en la imagen de la clase. Los mensajes podrán ser por algunos grupos sociales interpretados linealmente, tal como se recibieron, por otros grupos sociales rechazados, se podrán oponer a la intención de ese mensaje, y otros grupos, lo que mayoritariamente va a pasar es que haya una negociación, ¿no? Que nosotros hagamos un contraste entre eso que recibimos y lo que ya conocemos, nuestros posicionamientos, nuestra experiencia, y desviemos algunos significados de esos que se nos están ofreciendo, ¿no? Los reinterpretemos acordes a nuestra realidad. Y eso lo demuestran a través de investigaciones en pequeños grupos. Entonces, dentro de los materiales que ustedes compartieron, especialmente cuando identificamos que sobre lo que sea que se nos habla no hay una sola línea, ¿no? Sino que nos cuentan argumentos de un lado, de otro, aspectos positivos o negativos de la tecnología en la educación, por ejemplo. Cuando se nos ofrece una diversidad, en lugar de una sola línea, podemos pensar con esta teoría que se nos está invitando a la reflexión, más que a convencernos de la conclusión que hay que sacar de esa lectura, ¿sí? Y cuando vemos que nos faltan justamente otras argumentaciones, que hay un solo camino para seguir en esa lectura, seguramente se convendrá analizar desde alguna de las teorías que dijimos primero, ¿no? Que analizan justamente la intencionalidad del que emite nada más el mensaje. Y finalmente, retomamos lo que
ya había adelantado con un ejemplo Daniel, que es lo de la teoría crítica contemporánea, digamos, de Noam Chomsky, ¿no? Que es lo que aparecía en el videíto. No encontré un material sintético, lo era mucho más claro, el libro es un libraco muy grande, son autores norteamericanos, por ahí lo interesante es eso, ¿no? Nosotros podemos por ahí encontrar, identificar muchas cosas de las que hablan, a pesar de que no lo están escribiendo respecto a nuestra sociedad. Y ellos se centran, le digo contemporánea, porque se centran en una característica que los medios de comunicación fueron adquiriendo con el paso del tiempo. Hubo una tendencia que continúa a la concentración de los medios en primer lugar, por eso empezamos a hablar de multimedios, ¿no? Un solo grupo económico puede ir adquiriendo diarios nacionales, diarios locales, empresas de comunicación, de internet, productoras de los contenidos que vamos a ver adentro de esos canales de cable, canales de aire, ¿no? Editoriales de textos educativos, de manuales, ¿no? Entonces un solo grupo empieza a concentrar y por eso también tiene la capacidad que estamos hablando de replicar un mismo mensaje, porque realmente posee todos esos medios y todas esas llegadas, y nosotros, digamos, en Latinoamérica lo vemos más claro todavía que en Estados Unidos. Estados Unidos todavía tiene una ley de medios, claro, acá el ejemplo sería el Grupo Clarín. En Estados Unidos tendríamos varios grupos Clarín, digamos así. Hay medios gigantescos, inclusive algunos se están globalizando, adquieren en todos los lugares del mundo otros medios. Pero internamente tienen una ley que no permite, por ejemplo, que el que tiene un canal de televisión también pueda ser propietario de la empresa que te distribuye el cable, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque si yo tengo mis propios canales y también soy el que te da el cable, puedo decidir sacar de mi grilla de canales a la competencia. Entonces empieza a dificultársele al público acceder a toda la oferta que puede haber. Si también produzco contenidos, cosa que también está prohibida, lo mismo. No solo tengo el cable y el canal, sino que tengo total decisión sobre qué es lo que se va a poder emitir en este canal y con qué orientación. Entonces en Estados Unidos lo que ocurre es que en general vamos a tener grandes grupos, pero en cada estado, vieron que es mucho más federal Estados Unidos en ese sentido. Entonces es gigantesco el New York Times, pero también el Washington Post, es una empresa del mismo tamaño. Es una red mundial, CNN, pero también, no me va a salir el nombre de la otra, la de los Simpsons. Bueno, ahora no me sale el nombre del otro canal. La Fox. La Fox, ahí está. Y por lo tanto, los autores leen que eso ya es un problema, aún teniendo más de uno, ¿no? Varios. En Latinoamérica esto se concentró en cada país. Nosotros tenemos el Grupo Clarín, en Chile es Mercurio, en Brasil es O Globo, en México es Televisa, ¿no? Son todos grupos conformados más o menos de la misma manera. Y le agregamos que estas grandes corporaciones empresariales no tienen nada más que inversiones en medios, sino también en otras actividades económicas, ¿no? Porque son conjuntos de accionistas, así que, no sé, también producen soja, tienen intereses petroleros, tienen, ¿no? en varios rubros. Por eso, dentro de la consigna para analizar los artículos, decimos que hay que tener en cuenta, primero rastrear un poco las características del medio donde está ese artículo que buscaron. Si es un medio privado, sea cual sea, será importante relevar información sobre quiénes son los propietarios, cómo está compuesto, o sea, conocer cuáles son todos los intereses que pueden tener. En este caso, intereses económicos. Cuando hablamos de un medio partidario, público, por ejemplo, bueno, veremos cuáles son, lo vincularemos con cuáles son los intereses políticos, las ideologías políticas o los posicionamientos políticos que representan, para poder interpretar cuál puede ser el sentido, la intencionalidad, ¿no? Y bueno, esta teoría nos habla de los filtros que mencionábamos antes con Daniel, ¿no? La idea de que la información que uno recibe primero ha pasado
por una serie de filtros para asegurar que esa información no sea contradictoria con los intereses, que son varios. Por un filtro es de la propiedad. Obviamente un medio no publica cosas contra sí mismo, ¿sí? Si me quiero enterar cuál es el conflicto laboral que hay en Clarín, voy a tener que buscarlo en otro diario, no me lo va a contar Clarín, C5N o lo que fuere. Por otro lado, los medios viven de la publicidad, también, no tienen anunciantes, esa es la manera de facturar, de generar ingreso de la mayor parte de los medios de comunicación. Cada uno de esos anunciantes tiene unos intereses que exige que no sean afectados. Entonces, voy a seguir anunciando mientras que no esté invirtiendo dinero en un medio que critica o expone algo que afecte los intereses de ese anunciante, ¿no? Prendemos la televisión, por ejemplo, y un programa antes de arrancar me dice que tiene como anunciante a Coca-Cola, difícilmente en ese programa vaya a encontrar una nota sobre que es preferible tomar agua que gaseosas, ¿sí? Si miramos, prestamos atención a esos anunciantes, podemos prever qué pueden decir, qué no se va a decir, o qué intenciones se dirán algunas cosas en ese programa, en ese diario, lo que fuere. Y bueno, obviamente también los medios representan un posicionamiento más general, económico, cultural, político. Hay una posición general que también sigue una línea, depende de cualquiera de los medios, que también funcionará como filtro para terminar de definir qué se va a decir y cómo se va a decir sobre cada uno de los temas, o de qué temas no se va a hablar en absoluto, por ejemplo, y qué temas sí se van a promover al mismo tiempo, ¿no? No es solo lo que se censura, sino también lo que se promueve en el funcionamiento de estos filtros. Para no tomar nada más que el caso de cómo funciona esto en corporaciones privadas, aunque es el tema más importante para la teoría, por ejemplo, si estamos analizando una información de un artículo de una investigación de UNICEF que pertenece a las Naciones Unidas, ahí cuando rastreamos nos vamos a enterar que las Naciones Unidas son un organismo multiestatal, está compuesta por la asociación de estados, más allá de los gobiernos de turno que hay en cada uno de esos estados en cada momento, no son compromisos que se tienen que mantener en el tiempo. Son financiados por todos estos estados también, las actividades de todos los organismos de la ONU, y hacen acuerdos los estados ahí, ¿no? A veces escuchamos, por ejemplo, que existe una meta, en el caso de UNICEF, por ejemplo, propone metas, no sé, para tal año, que todos los estados garanticen el acceso a la educación primaria a todos los niños de su país. Y entre todos, se financian para eso, para entre todos producir información, investigación, contratar especialistas que ayuden a diseñar políticas para eso, etcétera, etcétera, para conseguir cumplir después con esos objetivos. Sabemos todo eso, y con todo eso hay que interpretar qué nos dice el informe de UNICEF. ¿Por qué fueron a investigar sobre tales temas? ¿Por qué llaman la atención sobre ciertos problemas y no otros? ¿Por qué sugieren lo que sugieren para resolver hacia adelante estos problemas y no por otros caminos? ¿Sí? Entonces esa interpretación también hay que hacerla a partir de qué clase de función cumplen estos organismos en el mundo. ¿Quiénes están detrás? Los estados como tales, como instituciones. Y obviamente puede afectar esto que sabemos de que en el mundo los estados no son todos iguales, ¿no? Hay estados más poderosos que otros, unos más dependientes que otros, entonces muchas veces se toman decisiones acordes a intereses o preocupaciones de los lugares más desarrollados que después cumplimos todos. Voy a dar un ejemplo de la cuestión ambiental, ¿no? Tenemos en este momento un acuerdo ambiental en estos organismos para reducir, no me acuerdo a qué número, la emisión de dióxido de carbono para el 2030. Se pone una serie de metas que todos los países tenemos que cumplir. Obviamente, por ejemplo, transformar la base energética
de la economía no le cuesta lo mismo a un país desarrollado que a un país subdesarrollado. En doble sentido, a los desarrollados le va a llevar más tiempo porque tienen una industria 5 veces más grande que la de los otros países, pero también tienen 5 veces más recursos. Para nosotros cambiar una forma de energía por otra que es más cara, conseguir la inversión para eso, modificar, obligar, es un problema muchísimo mayor y tenemos que cumplir el objetivo igual, ¿no? Entonces tal vez nuestros estados tendrían otro orden de prioridades, de problemas a resolver antes que llegar a ese, probablemente, pero participar de ese organismo nos pone en esa condición, en ese acuerdo. También a través de eso recibimos ciertas ayudas. UNICEF participa y financia un montón de programas en nuestro país y en todos los países miembros. Así que a su vez hay una ventaja en esa pertenencia, ¿no? Para todos. Así que bueno. Aunque, profesora, disculpe que me meta. Sí, sí. Los países más industrializados son los que no quieren firmar el Tratado de Kioto. Son los que más Son tienen los para que más emiten gases. Claro, Ahí, por eso digo que a veces el solo hecho de identificar conocimiento científico puede no ser suficiente. En este ejemplo que estamos trabajando y que especifica Ramón, el argumento central científico que se da es que la mayor emisión de gases ocurre a través del excremento del ganado. Entonces se nos apunta a los países que somos agroexportadores, que tenemos poco desarrollo industrial y mucho desarrollo agrario, por ejemplo. Entonces nos dicen que reduzcamos Profe, eso. Sí, yo trabajo en una estación de servicio hace 22 años y ahí está el tema de la información y lo que usted habla sobre el tema de la contaminación. Nosotros cuando usted entra a la estación de servicio tenemos un ciclo de servicio en donde siempre ofrecemos el combustible más caro y toda la gente te dice, ah, tenés un chip para vendérmelo más caro. Y lo que no saben por medio a que falta información en el país es que nosotros tenemos que vender el combustible ese que tiene menos contenido de azufre y plomo por el tema de la contaminación al 2030. claro, y probablemente en un país como el nuestro, para que eso sea posible, lo que necesitamos es, no sé, por ejemplo, una política de subsidio para que no sea tan caro. Justamente, porque la elección no es porque es por el precio y no por los beneficios. Y eso, por ejemplo, Sí, lo que pasa también que si uno como que no trabaja en una estación de servicio no lo sabe. El precio del combustible, el 67% del precio del combustible son impuestos. totalmente, y es considerado como un bien de lujo, ¿no? Fíjense que se publicita como premium al mismo tiempo. Algo premium es alta gama, como los autos, son categorizaciones del mercado para decir, bueno, si tenés suficiente, accedes a lo más deseable. Y acá esto sería más deseable por razones ecológicas, no por estatus, no por mi auto nada más, digamos, para que esté mejor el motor de mi auto. Hay otras razones también que tal cual, mediáticamente no tienen el mismo espacio de reproducción, esa línea argumental, que la que sí consigue la publicidad, que es convencer de los beneficios de tu auto, ¿no? Y también cuando se publicitan los combustibles premium, se publicitan con un auto alta gama funcionando bien, ¿no? Con los autos de calle que pueden tener la mayoría de la población, por ejemplo. Sin contar que la mayor parte del consumo de combustible no es la que hacemos nosotros con nuestros autos, o sea, la gente común con sus autos, sino la industria, la explotación rural, el transporte, ¿no? No es el uso particular el que más afectación produce, ¿no? Pero bueno, efectivamente esa información científicamente está producida, los pros, los contras de cada cosa, están investigados y se siguen investigando, pero llegan filtrados a la sociedad, digamos, ¿no? Justamente, esos saberes llegan filtrados y llegan de modo tal de que no afecten ciertos intereses que tienen el poder de justamente presionar para censurar alguna parte de esa información o para presentarla de otra manera y no hacer pensar o reflexionar a la sociedad en lo que necesitamos reflexionar. ¿Sí? Esa es justamente la operación que hacen los filtros.
Por eso tan importante esto de rastrear esta información que puede estar en el mismo sitio donde buscamos. Por ejemplo, el que encontró algo de algo tipo UNICEF, en el mismo sitio seguramente va a encontrar una solapa que dice nosotros, o misiones y funciones, ¿no? Con algún nombre de esos que nos va a informar las características de ese organismo, va a estar todo ahí. Y en otros casos tendremos que rastrearlo por los buscadores para conocer un poco más. Especialmente en el caso de fundaciones, ¿no? Hay algunos artículos que derivan de fundaciones de la sociedad civil dedicadas, por ejemplo, a la educación, que ahí hay que, es más sutil, hay que buscar un poco más porque la fundación también nos va a decir en su propio sitio su misión, ¿no? Para qué, cómo surge y a qué se dedican. El problema es que hay fundaciones de todo tipo. Entonces, una cosa obviamente es una fundación, por ejemplo, que crea una asociación de vecinos para promover el desarrollo de su barrio, y que se sustenta con las donaciones de los miembros, y otra cosa es la fundación sobre educación que tiene Movistar. Las empresas crean fundaciones también, entonces no es un detalle, hay que mirar con qué sentido financia Movistar especialistas, investigaciones, divulgación, programas referidos a la educación. Por ejemplo, para dar un ejemplo exagerado, en este caso podemos pensar que una fundación sobre educación vinculada a empresas que venden telecomunicación o software, Google, por ejemplo, que estamos usando todas sus herramientas ahora, a través de sus fundaciones puede no producir conocimiento que no sea científico, pero solo divulgar conocimientos que promuevan el interés por apropiarse, usar, poner en circulación lo que ellos comercian, ¿sí? Que entonces no va a tener nada más o principalmente argumentos pedagógicos para defenderlo, sino este interés comercial, ¿sí? Entonces, en el caso de fundaciones es importante ver qué clase de fundación es y rastrear cómo se financia, principalmente eso, de cuál es su principal fuente de financiamiento, porque ahí, si bien no son privadas y no tienen fin de lucro, las fundaciones no están hechas para poder facturar vendiendo algo, pero si están vinculadas a algún tipo de emprendimiento privado que sí tiene fin de lucro, tenemos que tomar en cuenta ese dato cuando interpretemos el sentido del mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, la consigna, digamos, que quedaría resuelta cuando podemos recuperar, releer ese mensaje y recuperar, interpretar la intención que puede tener ese mensaje, teniendo en cuenta la información que encontramos sobre el medio que lo está emitiendo, para seleccionar de estas 4 teorías la que nos parece, en función de eso que vamos identificando, más acorde a esa intención del mensaje. Si nos conviene tomar una teoría para analizar mucho más con qué clase de emisor del mensaje tenemos ahí, qué clase de medio, si nos conviene más utilizar una teoría que nos permita pensar más en los efectos en la audiencia de esos mensajes, ¿no? Todo va a depender de ese contenido, y por eso les decía que el dato que ya tienen desde la clase 1, de si el conocimiento que encontraron era científico, filosófico, de sentido común, también va a ayudar a hacer esta interpretación, ¿no? Cuando encontraron sentido común, por ejemplo, ya saben que hay opinión, ante todo opinión, una opinión desde algún ángulo. Entonces resta interpretar desde qué ángulo, qué intención, pero ya saben que es una opinión, por ejemplo. Las que tienen conocimiento filosófico, si lo encontraron, es más probable que haya una invitación a la reflexión del que lee, y no una intencionalidad de dirigir. Y con el científico hay que ver cómo está utilizado ese conocimiento científico, si es solo una crónica que transmite información objetiva, científica, y entonces también queda abierto que cada uno tome reflexiones sobre eso que está conociendo, o si se apoya en el conocimiento científico para orientar una sola idea, ¿sí? Esos serían más o menos los matices a tener en cuenta para responder la consigna. Ramiro me había recordado la BBC también, claro, y CBS, podemos seguir, en muchas cadenas muy grandes y muy importantes en Estados Unidos.
y aún así le parece un problema a estos autores, le parece algo que incide muchísimo en la construcción de sentido común, así que imaginémonos en las sociedades donde tenemos todavía, digamos, concentraciones más bien monopólicas. Un medio y todos los otros son mucho más pequeños y van a tener muchísima menos llegada que ese medio concentrado. Entonces va a tener una enorme incidencia tal cual. Bueno, ¿alguna duda, consulta en particular para esta primera parte de contenidos de la clase, de la consigna? ¿O algo más que quieren aportar, que pensaron? ¿Todo bien hasta acá? Yo de mi parte no, profe, gracias. Bueno, vamos un poquito entonces a la segunda parte, que era la de los medios 2.0, que habilitamos recién el foro para hablar de esa parte de la consigna en este espacio nuevo, que habíamos dicho también, creo, en la clase, el encuentro anterior, que se llaman así porque ya están pensados en las dos direcciones, no unidireccionales, son 2.0 porque se apoyan en tecnologías que permiten y promueven el intercambio. Entonces serían todos los tipos de redes sociales que existen con distintos formatos y distinta finalidad, digamos, ¿no? Podemos decir que hay un grupo de redes tipo Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, que le dan más lugar a la palabra o a la imagen, pero que funcionan como comunidades de encuentro, ¿no? Donde uno va construyendo esa comunidad a través de buscar o aceptar contactos, y que están diseñadas para permitirnos compartir cosas que traemos de otro lado, ¿no? Por eso entramos a la página de un diario y encontramos el botón para compartir una noticia directamente en nuestro Facebook, por ejemplo. Y muchos sitios, portales de distintas cosas tienen esta relación directa con una red. Así que son medios que nos permiten replicar mensajes producidos en otras partes. Muchas veces mensajes producidos por esos mismos medios unidireccionales de los que estábamos hablando. Distinto es el uso que le damos a WhatsApp, que normalmente es una red a la que ingresamos con gente que sí conocemos. La gente más cercana y gente con la que estamos coincidiendo como nuestro grupo de WhatsApp de la materia, que estamos coincidiendo por una actividad, pero que es gente relacionada en forma directa, digamos, a nosotros por alguna razón. Las otras redes suelen estar también compuestas por gente desconocida en lo personal. Y después hay, por ejemplo, para dar un ejemplo más, una red como LinkedIn, que está pensada para hacer circular los currículum vitae en las búsquedas laborales, y donde uno elige que expone de lo propio y puede buscar a otras personas en función de ese currículum. O sea, lo que podemos pensar es que hay cada vez más prácticas sociales que se van retirando del espacio presencial para virtualizarse. La búsqueda laboral, el uso del tiempo libre, el ocio, navegando por redes en lugar de alguna otra práctica presencial, la compra-venta, ¿no? Mercado Libre, los markets que aparecen adentro de las redes sociales también para intercambiar productos propios o usados, ¿no? O sea, hay varias prácticas que aparecen cada vez más absorbidas por este entorno virtual. Obviamente que la pandemia aceleró el crecimiento de todo esto, pero que ya existían de antes. Entonces, en el funcionamiento de estas comunidades virtuales, estas redes sociales virtuales, tenemos ese video cortito de Bauman, reflexionando sobre la trampa, lo que él llama la trampa de las redes, que obviamente es una reflexión prepandémica, ¿no? O sea, él está pensando en el contexto en que, ante la posibilidad de seleccionar, realizar una práctica real o virtual, estamos seleccionando la virtual cada vez más, ¿no? Las nuevas generaciones, las que empezaron a nacer con esto, que no tuvieron que adaptarse y conocerlas como mi generación y unas cuantas más, cada vez ocupan más tiempo, ¿no? Estos son estudios que se hacen permanentemente, la cantidad de horas que ocupamos
en la computadora, en el celular, en las redes, en los juegos en redes si son más chicos, etcétera, ¿no? En todas estas actividades. Y él entiende que es una trampa, ante todo, no está pensando tanto en el contenido de los mensajes que circulan en estas redes, sino en la forma que tienen, cómo están compuestas, cómo se construye esa comunidad a la que nos metemos cada vez que nos metemos a Facebook o a un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Y la comparación que hace es precisamente, por eso lo entiende como una trampa, es que la lógica de funcionamiento es exactamente la opuesta a la de las redes sociales reales, las interacciones reales en la sociedad. Porque en la red social el dueño de la comunidad es uno, y en la vida real uno pertenece a la comunidad, a una comunidad. En la vida real no tenemos el poder, lo usemos o no, pero la conciencia de que tenemos el poder de ingresar a alguien a nuestro círculo o bloquearlo, cuando no tenemos más ganas de leerlo, escucharlo, de compartir. O una cosa que es todavía, desde el punto de vista humano, más cruel, que es no bloquear a una persona, pero bloquear todo lo que publica. Lo ignoro, lo tengo ahí, ni se entera, pero yo ya no veo nada de lo que publica, no me lo quiero cruzar. Claramente la vida real no es así. No podemos entrar al aula y elegir que no entren los compañeros que no piensan como yo, que me cambien al docente que no me gusta, ¿no? En la vida real aprendemos a convivir, aprendemos formas de tolerancia, digamos, formas de diálogo, y estamos siempre transformándonos justamente porque en la vida real no podemos esquivar la diferencia, ¿no? Sobre todo. Convivimos con la diferencia, con todas las diferencias que representa cada sector social, cada sujeto también. En la comunidad virtual, a la larga, todo funciona de manera tal que vamos optando por darle forma a esa comunidad, y por eso usa la expresión zona de confort. Nos vamos quedando con aquellos que piensan como yo, que comparten las mismas cosas que yo compartiría. Si no lo elimino de la comunidad, dentro de la red establezco formas de discusión, digamos, de debate, que no se darían cara a cara, ¿no? Formas ofensivas, alguien publica algo que vio, y como está un clic nada más lo retransmite enseguida, antes de reflexionar sobre eso, y para nosotros también es igual de fácil después comentar negativamente sobre eso que esa persona publicó, antes de reflexionar detenidamente, y sin tener acceso virtualmente a las consecuencias de eso, ¿no? En una situación presencial, en una discusión, todos estamos viendo cómo somos afectados por esa discusión. O sea, si dije algo ofensivo para la otra persona, me voy a dar cuenta enseguida, en la presencialidad. En la red virtual no hay cómo transmitir todo eso que también tienen las relaciones humanas, ¿no? Que no es solo la palabra. Entonces también se dan formas de relación con los diferentes que no contribuyen en nada a las habilidades sociales, dice Bauman, ¿no? Él presenta esta preocupación. Si cada vez ocupamos más tiempo ahí, vamos perdiendo la gimnasia, la práctica, el aprendizaje, de esas habilidades que necesitamos para vivir exitosamente, entre comillas, en la sociedad. O sea, exitosamente es poder transitar una buena vida amena en el espacio laboral, en el estudio, en todas nuestras prácticas. Poder gestionar los conflictos sin que pasen a mayores, sin ser crueles o hirientes, reconociendo al otro en su diferencia. O sea, las redes no funcionan de manera tal de promover eso. Y nos quitan la gimnasia del encuentro real, cuando ocupamos más y más tiempo a través de ellas. Por eso no es que solo en las redes puedan ocurrir cosas negativas, pero las redes son espacio que facilita engaños, estafas, bullying, ciberbullying se llamaría, acosos de todo tipo, ¿no? Porque justamente contienen por un lado la impunidad del anonimato, pero por otro lado tampoco aquel que pudiera estar siendo hiriente termina de comprender la significación del efecto de sus actos, justamente porque no tiene este contacto directo, real. Se vuelve, digamos, terreno fértil
Por eso yo en el foro también les puse que en esa consigna podían tener en cuenta este video de Bauman, y si querían también el video que les propuse como cierre de la clase, donde se explica este concepto de posverdad. No porque la posverdad sea algo ligado exclusivamente a las redes sociales, sino porque la red, por todo esto que estuvimos diciendo, es un terreno muy apropiado para que circulen estos discursos que se analizan como posverdad. Antes de profundizar un poquito en eso, les pregunto si tienen alguna duda. En la consigna estamos haciendo como en la clase 2, ¿no? Volver a pensar en la experiencia propia en las redes, o de alguien, una experiencia que conocemos a primera mano de otra persona, también tiene por qué ser propia, en la que vemos que algún suceso ocurrido en las redes puede relacionarse con estas preocupaciones que nos expresan en estos poquitos conceptos Bauman, ¿sí? Es en el mismo sentido que analizamos la socialización propia en la clase 2, la forma de pensar esta consigna. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún aporte para hacer sobre este tema? No, profe, quedó bastante claro, la verdad. Buenísimo. Bueno, de la posverdad por ahí sí hay un punto en el que puede ser, hay un matiz, digamos, en ese concepto que puede prestarse a la confusión, sobre todo por lo que está instalado, que venimos escuchando justamente mediáticamente, que por ahí sería bueno aprovechar para aclarar, que es la diferencia, qué significa posverdad efectivamente, ¿no? ¿Qué relación tiene la posverdad con la mentira? Y en ese sentido, por ejemplo, con algo que circula mucho en las redes, que son las fake news, ¿no? Las noticias falsas, que son una mentira, por eso se llaman así. La posverdad no es un concepto que se enfrente a la mentira, que tenga vínculo con la mentira, ¿no? Como cualquier palabra que tenga el prefijo pos adelante, como posmodernidad, lo que significa es que es algo que está más allá, que tiene alguna relación, pero está más allá. Entonces, la posverdad tiene sobre todo con la verdad la relación de ser discursos que están construidos de una forma que apunta a que eso que se dice sea entendido como una verdad, pero no es una verdad. Tampoco es simplemente una mentira, ¿sí? Intencional. Entonces la comparación con las fake news es la mejor manera de comprender este matiz. Una noticia falsa puede ser clasificada así, no sé, un mensaje que termina siendo falso puede ser clasificado así, si refiere a algo que nosotros que pueda ser comprobable. ¿No? Algo es mentira si me da la chance de chequear, investigar lo que tenga que investigar y comprobar que eso es mentira, ¿sí? O asegurar que era una verdad. Eso se puede hacer sobre cosas específicas y puntuales. Voy a usar a propósito un ejemplo de la grieta política, ¿no? Que en sí misma es un discurso de posverdad. Dentro de la grieta, por ejemplo, ¿qué instala la idea de la grieta? Que el país está dividido entre kirchneristas y antikirchneristas, ¿sí? ¿Por qué esa expresión es una posverdad? Porque no resiste un segundo de análisis para saber que las personas tienen múltiples identificaciones ideológicas, políticas, que van más allá. Estoy reduciendo tanto al que se siente kirchnerista a ser nada más que un fanático kirchnerista y no ser otra cosa, como el antikirchnerista a ser nada más que un fanático odiador del kirchnerismo y ninguna otra cosa positiva, no tener ninguna elección positiva. ¿Sí? Y eso es imposible, la gente es compleja, nadie se reduce nada más que a eso. Y en ese sentido es una posverdad, porque el que lo afirma no puede demostrar que es verdad. Y el que no coincide con ese discurso tampoco puede demostrar una mentira, porque es el discurso tal como está construido el que no lo admite. Una noticia falsa filtrada por la grieta, que puede tener en el fondo esta idea de grieta, sí puede ser, por ejemplo, no sé, la acusación de que un funcionario se quedó con un porcentaje de una contratación pública. ¿No? Eso es una noticia verificable, ¿sí? Entonces, en el momento de verificarla, podemos confirmarla
o encontrar la evidencia que muestra que es mentira y que era una fake news que se instaló, ¿sí? Se instaló con la intención de que todos nos quedemos la idea de que hay corrupción o que es tal o cual gobierno es corrupto, ¿sí? Pero eso es simplemente una noticia falsa. El discurso de la posverdad va más allá. Voy a dar otro ejemplo que fue también mediático, repetido hasta el cansancio. El dinero está enterrado en la Patagonia. ¿Por qué es un discurso más bien asociado a la posverdad? Porque no hay manera de demostrar ni que está ni que no está. ¿Qué hacemos? Damos vuelta. Llegamos hasta el petróleo, el pozo petrolero de la Patagonia para ver si hay o no hay. No se puede verificar. Entonces la intención del discurso no es demostrar una verdad, es instalar una idea, nada más. Y aquel que cree en esa posverdad no la está creyendo porque literalmente cree que es verdad, ¿no? O que no es mentira, sino porque se apela a su sentimiento más que a su razón. Coincide, eso que le están diciendo coincide con ese sentimiento que ya tiene y se lo refuerza. Entonces por eso queda atado. Tanto al amor que unos tengan como al odio que unos tengan, ¿sí? Como sentimiento promovido. Y la red social, por eso no es la generadora de posverdades, pero es un terreno fértil justamente por todo lo que dijimos antes, ¿no? Porque es un espacio donde instantáneamente circulan y compartimos y replicamos mensajes antes de razonarlos, y entonces hay más chances de que esos discursos que no tienen mucho sustento puedan circular lo mismo. Aún con todas las intencionalidades que estuvimos hablando, en los grandes medios masivos, estos filtros que operan, también operan en función de seleccionar determinados discursos y no dejar pasar otros, ¿sí? Por ejemplo, una editorial va a tener razones, filtros, decisiones antes de publicar un texto completo sobre un discurso que sea solo una posverdad. En las redes esto no pasa, nadie controla, no existe ningún mecanismo de control. De hecho, fíjense que muchas veces esas cosas que hacemos circular y que nos llegan, ya nadie puede saber de dónde salieron. Qué sé yo, me llegó de alguien y a ese alguien le llegó de alguien, a ese de otro, nadie sabe de dónde vino. Y justamente por esa posibilidad es que pueden circular discursos que no necesitan estar construidos con ningún sustento. Y circulan igual porque no entramos a las redes con la actitud de cuestionar todo lo que vamos a leer. Por ejemplo, porque si uno se entretiene paseando por el muro de Facebook, de Twitter, de cualquiera de estos espacios, está leyendo un posteo y a los 2 segundos otro de otro tema que nada que ver, y a los 2 segundos otro, y a los 2 segundos otro. Claramente no estamos deteniéndonos a pensar en profundidad cada una de esas cosas que vimos, las vemos y seguimos. Algo queda, algo internalizamos sin tomar total conciencia de todo eso que estuvimos viendo. Noelia dice, a veces están dando vuelta a la misma noticia 2 o 3 años. Bueno, y que parece que es nueva, y es una cosa que pasó hace un montón, o también noticias que parece que pasaron acá, y resulta que están hablando de un tema que pasó en el Medio Oriente. Pero como te aparece de golpe en el muro, uno piensa inmediatamente que es algo que está pasando ahora y aquí. Bueno, efectivamente, uno se pierde ese control en la red. Por eso es un espacio más propicio para que todos estos discursos circulen, porque nadie lo va a poder detener, criticar con llegada masiva. Va a llegar más rápido la posverdad que los comentarios o nuevos posteos que alguien haga criticando esa posverdad. Esos no circulan tan rápido como la posverdad en sí misma normalmente y no van a llegar a todos. O sea, si hay una crítica, lo mismo pasa con las fake news, las desmentidas de una noticia falsa no llegan, no tienen el mismo poder de alcance que tuvo primero esa noticia falsa. Entonces son parte de los riesgos. Por eso decía, para mí el mejor ejemplo para entender este matiz de la posverdad es la grieta. Hay otros temas, pero cualquier situación así opuesta que parece irreconciliable cuando se la presenta así tiene algo de esto en el fondo. El mismo ejemplo que estábamos hablando de los combustibles, ¿no? de la contaminación, se replica, por ejemplo, en la minería,
no sé, en la extracción petrolera, en la minería, se opone un discurso ecológico de la protección del medio ambiente a un discurso económico de la explotación del empresario y también de la fuente de trabajo, ¿no? De los que necesitan trabajo y tendrían trabajo en ese rubro. Y las cosas, digamos, los discursos de posverdad son los que, para presentar una posición sobre ese conflicto de intereses que es inevitable, construyen una idea que no admite ninguna interpretación, ninguna negociación, ninguna resolución realista, digamos así, de ese conflicto. Todo conflicto cuando se soluciona va a afectar algún interés, ¿no? Alguno se va a beneficiar más que otro, es así, no es algo que se pueda evitar. Entonces, si se presenta con algo que no es argumentado, que no admite poner en diálogo esos intereses para encontrar alguna negociación, normalmente están presentados como posverdad. Entonces es directamente mala una cosa o la otra. Y en el mundo todo es complejo. Fíjense, buen ejemplo de todo lo que estamos hablando, el lío que se armó el día que Cristiano Ronaldo movió las Coca-Colas en la conferencia de prensa y dijo tomen agua. Por la razón que sea que él la haya hecho, hay cosas que tienen que ver con su propio historial de contratos y demás, tal vez, no sé, eso no lo vamos a saber. Pero en la actitud misma y en la capacidad de replicarse, porque no solo es la Eurocopa, la conferencia de prensa que están viendo al mismo tiempo esa transmisión millones de personas, sino que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Es la figura que también es en sí mismo un producto que vende, que tiene anunciantes, sponsor, que a través de su figura venden. Todo eso está en juego en él. Probablemente él pudiera haber tenido esa actitud en función de todo ese culto al cuidado físico y natural y demás que tiene como deportista profesional. Probablemente, pero como nada es tan simple, dijo eso y Coca-Cola perdió $4.000 millones en acciones en un minuto. ¿Sí? Como efecto de que la gran figura estaba diciendo que no hay que tomar Coca-Cola. Y Coca-Cola anuncia los deportes. Y es una contradicción, sí, porque la verdad que la vida, el cuidado del cuerpo para los deportes no está vinculado a tomar gaseosas que tienen un 80% de azúcar. Ni para el deporte, ni para nada. Es bueno desde el punto de vista científico, biológico, de lo que ya se sabe. El discurso publicitario en ese sentido instala esta forma, estas ideas y circulan obviando toda esa información, ¿no? Por eso una Coca-Cola, una cerveza, en su momento cuando estaba permitido los cigarrillos, se vendían vinculándote a la felicidad, el encuentro, los amigos, la pareja que vas a tener, la buena vida en el sentido económico, ¿no? De consumo, un buen auto vinculado a ese consumo, porque nadie podía, evidentemente no se puede vender ofreciendo beneficios personales de fumar, consumir alcohol, consumir bebidas altamente azucaradas. ¿Sí? Ese argumento no puede aparecer. Así que tomar una Coca-Cola o una cerveza o fumar te hacía un ganador. Ese era el discurso publicitario. Vincularlo con cualquier otra cosa. ¿Resistía análisis? No, ninguno. ¿Qué tiene que ver la capacidad de ser amigos o de ser feliz con tomar una bebida? Ninguna. Sin embargo, el discurso publicitario funcionó, fue efectivo. Las grandes industrias de este mundo están vinculadas a este tipo de producciones que a la larga terminan modificándose porque son altamente nocivas, que empezaron a perder juicios en muchos lugares y se reconvierten, etc. Hay un montón de tabacaleras que empezaron a convertirse y a producir otras cosas porque entienden que ya esto así, como funciona hasta ahora, no puede seguir funcionando. Pero fue un discurso totalmente efectivo, repetido, masivo durante muchísimos años. Muchísimos años llevó que se divulguen las malas consecuencias, por ejemplo, del tabaquismo, para revertir ese discurso.
¿Por qué? Porque la llegada de ese discurso científico no se multiplica, no es el mismo poder de multiplicación que el discurso publicitario de las grandes empresas. Entonces, estamos rodeados de ejemplos, ¿no? Y de situaciones, y en todo caso lo que podemos decir es que en las redes sociales esto se traduce, esto que ocurre en el campo de los medios unidireccionales también se traslada a las redes sociales, y que aparece como replicador de la potencia de esos discursos, la instantaneidad de la red social, la instantaneidad de que todo esté al alcance de un clic para todo el mundo, ¿sí? Un clic para volver a compartir un mensaje, un clic para comentar un mensaje, y por lo tanto sale de un punto mucho más rápido todavía que cualquier medio unidireccional puede haber llegado al celular que tenemos en el bolsillo, millones de personas en el mundo que no nos conocemos y que aparentemente no tendríamos por qué haber llegado nunca a un material que esa persona compartió, pero llegó 10 segundos más tarde, de todas maneras, ¿no? Esa es una amplificación desconocida antes de que existiera Internet, y este modo de usar Internet, ¿no? Porque también durante más de 10 años el uso de Internet tenía como a lo sumo alguna sala de chat con herramientas muy rústicas, que no permitían ni siquiera compartir cosas, un archivo, por ejemplo. Así que el uso era principalmente entrar a un portal de algo, entrar a un sitio, a una www, a mirar algo. Seguía siendo un medio unidireccional, digamos, en ese sentido. La aparición de la red social va arrasando, digamos, va modificando muchísimas cosas. Hoy ya sabemos que hay que nos llegan publicidades adecuadas al estudio que se hizo primero de nuestro comportamiento en la red social, que se incide en resultados electorales en un montón de países del mundo, porque del mismo modo llegan noticias específicas, campañas específicas a cada perfil de ciudadano dentro de la elección, o sea que es algo que está captando, que tiene que captar la atención y el análisis, porque está produciendo un efecto muy grande en los modos de ver y de pensar de la población, en todos lados, porque tiene llegada a todas partes. Cuando termine de saltar la limitación del acceso al dispositivo tecnológico, que todavía no es universal, obviamente, pero cuando termine de universalizarse el dispositivo, estamos todos ahí adentro, de golpe, todos en el mismo lugar, que es virtual, no real, por eso podemos estar todos juntos, pero que efectivamente es un espacio en el que todos llegan a todos, pero es difícil controlar algo de eso individualmente. ¿Sí? Mucho más difícil que el control, aunque sea el control remoto, que sí tenemos cada uno, ¿no? en nuestras casas. Bueno, no sé si vuelvo a repetir alguna pregunta sobre esto, si queda claro sobre todo esta diferencia de la construcción de un discurso de la posverdad. Nada, se les van a ocurrir situaciones para esta consigna. Profe, lo que es construcción de posverdad tiene mucho que ver con la construcción de un sentido común, ¿no es cierto? Es generar al otro, a la persona, mirá, esto pasa porque no hicieron esto, está pasando esto. Es, en sí es como que quieren hacer que la opinión pública tenga una opinión que sea partidaria o que sea según un medio de comunicación. Es como, Posicionada en el interés que se está queriendo difundir con esa posverdad, tal cual. Exactamente. Y es, sobre todo, habituar a una forma de pensar, ¿sí? Puede ir cambiando el contenido de esos mensajes construidos en posverdad. Pero empezamos a acostumbrarnos, por ejemplo, a asimilar los mensajes más allá de que tengan alguna relación con la verdad o si su formato es verídico, ¿sí? Por ejemplo, la presentación de los argumentos de los terraplanistas. No solo están lejos de la verdad comprobable, sino que no tienen ni forma verídica. Aunque alguien diga, por ejemplo, que la Tierra es plana porque si no, no creo la había escuchado.
supongamos, como pensaban en la edad antigua, porque si no, la sociedad no se cae en... No, perdón, eso es al revés. Esa es la explicación de que la Tierra es redonda. Bueno, ¿nadie se acuerda de un argumento terraplanista? Porque casi todos son de sentido común. Por ejemplo, un argumento de los terraplanistas es que creen que todas las imágenes satelitales y desde las naves espaciales que se reproducen de la Tierra desde el espacio son mentiras. Porque las tomaron las grandes potencias, los grandes poderes del mundo, así que nos dieron esa mentira. Lo mismo de si es verdad o no que pisaron la Luna, por ejemplo, en el 69. Eso puede ser verdad o mentira, es incomprobable, pero no tiene nada que ver con una forma racional de argumentar que la Tierra es plana. ¿Sí? Y las explicaciones de que la Tierra es redonda son científicas, tienen una base argumental. Entonces no hay una preocupación, no solo por decir algo que esté atado a alguna verdad, sino ni siquiera en darle un formato que lo haga parecer objetivo y verídico. Entonces ahí es donde nos preguntamos, si parece tan claro que eso no tiene sustento, ¿por qué puede divulgarse? ¿Por qué algunos pueden creerlo? Y bueno, porque lo que hay es otro mecanismo de pensamiento, que no está apelando a lo racional, sino a lo sentimental. ¿Sí? Ser terraplanista no es solo ser terraplanista, son un conjunto de posiciones sobre un montón de cosas que incluyen el terraplanismo. Es una lógica de pensamiento que no está aferrada más a lo pasional que a lo racional. Y por eso puede admitir ese tipo de discursos. En ese sentido, por ejemplo, de que todo se ha entendido como blanco y negro y no como algo complejo, como un matiz, es una estructura de pensamiento, ¿sí? Que se ve claro con el tema de género. La imposibilidad de pensar que existen varias formas de sentir y de expresar los géneros o las atracciones sexuales y demás, la negación de eso, ¿de dónde surge? Del pensamiento binario, no porque existe hombre y mujer, o macho y hembra, y no puedo incorporar ningún matiz adentro de ese binarismo, nada intermedio. Si la grieta es eso, si es kirchnerista o si es kirchnerista. Plantear el terraplanismo es una búsqueda de dividir entre los que creen que la Tierra es plana y los que creen que es redonda, y así siempre posiciones excluyentes, que nunca van a estar atadas a ninguna verdad porque la realidad es compleja, nunca se reduce a un solo aspecto o factor explicativo. Clarísimo lo van a tener ustedes en esta carrera, donde no va a haber una sola situación histórica que puedan explicar con una sola causa, no existe. Siempre es un cúmulo de factores, de cosas, de procesos, no una causa que inmediatamente deriva en una revolución, por ejemplo. No es así, nada funciona así en lo social, en lo humano, ni siquiera en la naturaleza. Las cosas son tan lineales, ¿no? Pero sí se puede producir un pensamiento que utiliza ese mecanismo. Y entonces pueden circular este tipo de discursos que se acomodan bien a esas formas de pensar. ¿Sí? Que pueden promover esas formas de pensar y aunque no las promuevan, encuentran público, audiencia para ellos en pensamientos ya construidos de esa manera dicotómica, digamos. ¿Sí? Bueno, creo que lo esencial de todos estos contenidos más o menos lo pudimos repasar. Obviamente en el momento de resolver las consignas les puede surgir ahí alguna duda que puedan consultar por el mismo foro en el que responden, o por el WhatsApp, por donde ustedes quieran. Y quedamos entonces que terminamos este cuatrimestre con esta última consigna de los medios 2.0 y el último, la semana que viene creo que ya, ¿no? Yo digo la última semana, me parece que la que viene, yo estoy alargando el cuatrimestre. Les comparto todo el material de la clase, que sería la clase 4, ya cambiamos al bloque 2 del programa, para que vayan leyendo y para trabajar con una consigna ya a la vuelta, en el retorno a las clases, ¿sí? Si tengo tiempo, esa consigna se las empiezo a compartir,
aún durante el periodo de mesas, para que ya la vayan pensando, si me da, según cómo se me presenten las mesas. Si no, directamente a la vuelta, porque tampoco es responsabilidad de ustedes estas otras obligaciones que tenemos en ese periodo. Bueno, listo, si no, nada para consultar, para plantear, terminamos aquí. Y nos estaremos viendo a la vuelta, y de mientras en el aula. ¿Sí? Bueno, nos vemos, cuídense, que sigan bien. Nos vemos, profe. Que tenga buenas tardes. Chao, realmente.